María Luisa de Borbón-Parma, 9 de diciembre de 1751 Roma, 2 de enero de 1819, fue reina consorte de España, como esposa de Carlos IV, de quien era prima carnal por el lado paterno. Era nieta materna de Luis XV de Francia, y nieta paterna de Felipe V de España, quienes eran sobrino y tío, hermana de Fernando I de Borbón-Parma, y también prima carnal de los reyes franceses Luis XVI, Luis XVIII y Carlos X. Se la considera la última reina del antiguo régimen en España. Su relación con Manuel Godoy y su influencia sobre el rey la hicieron impopular entre el pueblo y los aristócratas. También fue célebre por sus rivalidades con la duquesa de Alba de Tormes y con la duquesa de Osuna. Se rumoreaba que había sido la autora de la muerte por envenenamiento de su nuera, la princesa María Antonia de Nápoles y Sicilia, de quien no gustaba. Biografía. Felipe I de Parma y su familia por Giuseppe Valdrighi Aprox, 1755, Galería Nacional de Parma. Era hija de Felipe I, hermano de Carlos III de España y duque de Parma y de la princesa Luisa Isabel de Francia, hija del rey Luis XV. A los 8 años quedó huérfana y pasó una infancia bastante solitaria. Recibió una educación más francesa que italiana, debido a la influencia de su madre. Estuvo bajo influencia de la marquesa Grigny y del controvertido abad Etienne Bonnot de Condillac, quien defendía ciertas libertades en cuanto a moralidad como las enseñanzas empíricas de la doctrina sensualista, que en aquella época resultaban impropias de las damas nobles. Matrimonio. María Luisa de Borbón-Parma, princesa de Asturias, por Anton Rafael Mengs Aprox, 1765 y 1769, Palacio Real de Caserta. A los 12 años, fue comprometida, y a los 13 en 1765, contrajo matrimonio con el príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV. Eran primos carnales por vía paterna y parientes cercanos por la vía materna de María Luisa. En 1788 se convirtió en reina consorte de España tras la muerte de su suegro el rey Carlos III, y ser reconocido como rey de España, su esposo, Carlos IV. María Luisa de Parma ejerció una gran influencia sobre su marido. Sufrió un ostensible deterioro físico por los numerosos embarazos y partos. Un problema que tuvo María Luisa fue que varios de sus hijos tenían problemas de salud y de crecimiento. De niña la infanta Carlota Joaquina era demasiado pequeña para su edad. La infanta María Amalia también era demasiado pequeña y estaba constantemente enferma. El príncipe Fernando era muy enfermizo y físicamente inmaduro, llegó a rasurarse por primera vez a los 18 años. De niña la infanta María Isabel era demasiado pequeña para su edad. Esto provocó fuertes rumores en la corte que decían que una maldición pesaba sobre María Luisa, y que por eso sus hijos eran enfermizos y físicamente inmaduros. La correspondencia diplomática de diversos embajadores acreditados en España revela los rumores que corrían en la corte madrileña sobre la mala salud de los hijos de María Luisa, particularmente en la década de 1780, que es cuando los rumores tomaron mayor fuerza tras la muerte de los infantes gemelos, en 1784. En vista de que todos los hijos de María Luisa nacían enfermizos, en 1785 el rey Carlos III había decidido concertar el matrimonio del infante Gabriel con la infanta portuguesa Mariana Victoria de Braganza, para así poder asegurar la sucesión a la corona española. María Luisa detestaba a Mariana Victoria porque el hijo primogénito de esta, el infante Pedro Carlos, nació completamente sano, a diferencia de todos los suyos. De cualquier modo, Gabriel y Mariana Victoria fallecieron de viruela en 1788 y Pedro Carlos se fue a vivir a la corte portuguesa, donde fue criado por su abuela materna. Tras el matrimonio en 1802 del príncipe Fernando con María Antonia de Nápoles, que mantuvo una mala relación personal con ella, la animadversión era mutua. María Luisa le escribió al favorito Manuel Godoy: ¿qué haremos con esa diabólica sierpe de mi nuera y marrajo cobarde de mi hijo? El llamado partido napolitano, formado alrededor de los príncipes de Asturias, lanzó todo tipo de insidias contra ella y contra Godoy, que la reina madre de Nápoles, María Carolina, instigadora de las acciones de su hija, se ocupaba de difundir por... Entre otras calumnias se llegó a decir que Godoy era el verdadero padre de la infanta María Isabel de Borbón y del infante Francisco de Paula de Borbón. La reacción de Godoy fue fulminante. En septiembre de 1805 ordenó la expulsión de la corte de varios nobles del entorno de los príncipes de Asturias y más tarde expulsó de España al embajador de Nápoles y su esposa,
poco después de que en febrero de 1806 el reino de Nápoles fuera conquistado por Napoleón y la reina María Carolina destronada, con lo que desaparecía la que había sido el principal referente político del partido napolitano. Después del fallecimiento en mayo de 1806 de la princesa de Asturias, el ahora llamado Partido Fernandino mantuvo los ataques contra la reina y contra Godoy. Con el pleno consentimiento y participación del príncipe Fernando, se continuó con una soez campaña de desprestigio contra ellos, que consistió en la elaboración de 2 series de 30 estampas a todo color cada una, acompañadas de textos que explican o complementan los dibujos, en las que, en palabras del historiador Emilio Laparra López, en tono procaz y a base de calumnias, se ridiculizó hasta lo indecible a la reina y a Godoy. La primera serie estaba dedicada al encumbramiento de Godoy, apodado en las estampas como Manolo I, de otro nombre Choricero, o como AJIPEDOBEES, que debe leerse de derecha a izquierda, gracias a los favores de la reina María Luisa, que era presentada como una depravada sexual devorada por la lujuria. Estuvo enfrentada con numerosos miembros de la corte española del momento. Destacó la rivalidad que mantuvieron la reina y la duquesa de Alba, musa de Goya. También tuvo desavenencias con la duquesa de Osuna. La firma del Tratado de Fontainebleau 1807 provocó la entrada del ejército francés en España. Coincidiendo con este hecho se organizó una conjura en la que tomó parte el príncipe de Asturias, Fernando, futuro Fernando VII. El 17 de marzo de 1808 tuvo lugar el motín de Aranjuez, que logró la caída de Manuel Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo. Napoleón Bonaparte aprovechó la situación para intervenir en España al forzar a su vez la abdicación de Carlos IV en su favor y la renuncia del príncipe Fernando a sus derechos de sucesión. Napoleón les había obligado a acudir a Bayona. Este episodio es conocido como las abdicaciones de Bayona y tuvo lugar el 5 de mayo de 1808. María Luisa acompañó a su marido al destierro, primero en Francia, confinados por Napoleón en Compiègne, y posteriormente en Roma, donde falleció, reinando ya su hijo Fernando en España, el cual ordenó el traslado de los restos de sus padres para ser enterrados en el Panteón de los Reyes del monasterio de El Escorial. Descendencia. María Luisa y Carlos IV tuvieron 14 hijos en 13 embarazos, ya que uno de los embarazos fue de gemelos. Aparte de estos, la reina tuvo 10 embarazos más, que acabaron todos en abortos espontáneos, lo cual suma un total de 24 embarazos. De ellos 7 llegaron a la edad adulta. La familia de Carlos IV 1800. La tarde del día 2 de enero de 1819, Fray Juan de Almaraz fue requerido por la reina para la que sería su última confesión. En ella le hacía partícipe de algo inaudito, algo que asombró al clérigo, y que a la postre le iba a arruinar la vida. Ninguno de sus hijos era de legítimo matrimonio. También le instó a que redactara un documento con esa declaración, para que se hiciera público una vez que el confesor hubiera muerto. Instantes después, la reina fallecía. Fray Juan de Almaraz pensó en la orden que le había dado la reina, y a los pocos días, el 8 de enero de 1819, redactó un documento que guardó en sobrelacrado. Como confesor que he sido de la reina madre de España María Luisa de Borbón, juro in verbum sacerdotis, como en su última confesión que hizo el 2 de enero de 1819 dijo que ninguno de sus hijos e hijas, ninguno era del legítimo matrimonio, y así que la dinastía Borbón de España era concluida, lo que declaraba por cierto para descanso de su alma, y que el Señor la perdonase. Lo que manifiesto por tanto amor que tengo a mi rey, el señor don Fernando VII, por quien tanto he padecido con su difunta madre. Si muero sin confesión, se le entregará a mi confesor cerrado como está, para descanso de mi alma. Por todo lo dicho pongo de testigo a mi Redentor Jesús, para que me perdone mi omisión. Muy aficionada a las joyas, el principal creador de ellas durante su reinado fue Leonardo Chopinot, que llegó a ser guardajoya real.